Bienvenidos nuevamente a la tercera parte dedicada a la interpretación clínica del HTP. En los dos videos anteriores ya revisamos fundamentos teóricos, las normas de aplicación del test, revisamos también los aspectos formales y simbólicos generales que se deben tomar en cuenta al momento de observar el dibujo. Y pues en esta tercera parte, en esta ocasión, vamos a iniciar ya con el análisis específico de cada uno de estos tres elementos, de la casa, del árbol y de la persona. Y vamos a empezar por la casa. Esta casa que representa este espacio más íntimo, más emocional, ¿no? De todos los individuos. Aquí nosotros vamos a poder explorar las relaciones interpersonales, la percepción del entorno familiar y sobre todo la imagen que el evaluado tiene de sí mismo en este contexto familiar, ¿no? A lo largo de este video, pues vamos a explicar un poquito los simbolismos de las distintas partes de la casa, los estilos de dibujo más frecuentes que nosotros nos podemos encontrar y pues algunos conceptos básicos para poder hacer nuestro análisis de esta estructura, ¿no? Primero, nosotros debemos tomar muy en cuenta que el significado como tal de la casa en el HTP es lo que les mencionaba hace un momentito, ¿no? El espacio emocional más íntimo, las relaciones interfamiliares, la percepción del hogar, tanto de forma indirecta como indirecta, esta imagen, este yo emocional en el contexto familiar, ¿sí? Debemos tomar muy en cuenta que dentro de lo que es la aplicación de entre niños a adultos, pues en el niño la casa va a reflejar directamente esta relación que tienen padres y hermanos, ¿no? Es decir, la dinámica familiar como tal. En cambio, en adolescentes y en adultos, y en cambio va a proyectar la relación no solo familiar, sino la relación con pareja, la relación con los hijos, la relación con las figuras parentales que estén internalizadas desde la infancia, la forma en la cual, de cierta forma, se estructura, se orienta, se decora como tal una casa, nos va a ofrecer información bien valiosa sobre el tipo de vínculo que esté teniendo la persona, del nivel de contención emocional, de la confianza o incluso del distanciamiento afectivo que puede estar experimentando esta persona en relación a este contacto con los demás, ¿no? Entonces, miren, sumamente importante estos tres aspectos, ¿no? Las relaciones interfamiliares, la percepción de la vida hogareña, de la situación familiar y la imagen de uno mismo. Que esto es lo que nosotros vamos a explorar en este gráfico, en el gráfico de la casa, ¿sí? Nosotros debemos tomar muy en cuenta que si bien es cierto, el dibujo pues, o el test como tal está estructurado para desde niños a adultos, pues hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Que vienen más a ser las características del dibujo en relación a la edad o a la evolución del niño, más bien la evolución del dibujo en relación a la edad del niño, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, niños de 3 a 3 años y medio, debemos tomar muy en cuenta que los niños a esta edad van a dibujar casas como formas circulares, círculos grandes, círculos pequeños, que van a ser los que representen, pues, cada una de las características de la casa, ¿no? Entonces se representa con estas formas muy básicas, ¿no? Entre los 4 a 5 años, en cambio, se dibujan ya casas con puertas, con ventanas, hay techo, si bien es cierto, quizá no hay paredes como tal diferenciadas, pero ya tienen una estructura mucho más definida, ¿no? De entre los 5 años en adelante, en cambio, nosotros ya vamos a encontrar que se aprecian elementos ya más estructurales, ¿no? Tenemos elementos más definidos, ya hay paredes, ya hay puertas, ya hay ventanas. A partir de los 6 años se incorporan incluso detalles de contexto, se ponen ya sol, nubes, paisajes. A los 7, 9 años, pues ya aparecen representaciones que van mucho más a la fantasía. Pueden ya aparecer gráficos quizá de castillos, de casas soñadas, etcétera, ¿no?
Y pues a partir de los 10 años debemos tomar en cuenta que el dibujo aquí ya tiende a ser más realista, ¿no? Con proporciones incluso más coherentes y con un sentido simbólico mucho más claro, ¿no? Es decir, aquí es un proceso mucho más amplio incluso dentro de lo que es la evaluación como tal, ¿no? Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta que el simbolismo como tal de la casa, pues va a ir encaminada a identificar la vida hogareña, las relaciones interfamiliares, la relación con padres y hermanos, la relación con la pareja, la relación con hijos, la relación con nuestros padres, pues también aquí nosotros vamos a revisar si hay dificultades, incluso, como les decía, en esta figura parental desde una perspectiva infantil, ¿no? Todo esto que ya les había mencionado. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del análisis de cada una de las partes de la casa, ¿sí? Debemos tomar en cuenta que dentro de todo el simbolismo de la casa, nosotros tenemos que el techo va a hacer relación al mundo mental, a la fantasía y a la espiritualidad, ¿sí? El techo se asocia con esta creatividad, ¿no? Eh, las tejas van a indicar, en cambio, el control del pensamiento. Es como nosotros vamos controlando las cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestras ideas, en nuestros pensar como tal, ¿no? Tenemos también que la chimenea tiene relación con la vida afectiva, la vida sexual, el humo y la forma incluso en la que se emana este humo de la chimenea va a simbolizar, perdón, la calidez o las tensiones internas que tenga la persona, ¿no? Las paredes representan el sostén del yo, esa fortaleza interna, ¿no? Las puertas están muy direccionadas a la apertura hacia el entorno, la comunicación o el cierre emocional que tengamos con las otras personas, ¿no? Las ventanas van a ir conectando directamente con la forma en la cual la persona establece ese contacto con el mundo, si esto es de un modo directo, indirecto, filtrado, es decir, todo este contexto, ¿no? Tenemos también el camino. Algunas personas suelen dibujar casas con caminos. Eso implica y representa el acceso hacia la intimidad emocional, esa apertura a que se llegue a esa intimidad. Y el suelo, pues es el anclaje a la realidad, a la estabilidad interna, esta estabilidad emocional, ¿no? Entonces, miren, todo esto en cada una de las partes de una casa que se podrían dibujar, tiene un sentido, tiene un significado, pero como sabemos, puede haber un montón de posibilidades dentro de cada uno de estos aspectos. Y por eso vamos a ir analizando algunos de estos, ¿no? Vamos a revisar algunos tipos de casa primero, luego el techo, tejas, chimenea, humo, paredes, puerta, ventana, camino y suelo. ¿Cómo estarían estructurados? ¿Qué tendrían? ¿Qué no tendrían? Recuerden una vez más, creo que es como la quinta vez que les menciono esto. Si usted quiere mayores detalles del cómo está estructurado la presentación del día de hoy o mayor información sobre cada una de estas representaciones, recuerda revisar el libro del test HTP de Karen Rocha, ¿no? Recuerden que yo estoy haciendo nada más un resumen y una aproximación amplia de lo que es este test y del cómo quizá ir identificando algunas de las características, pero con mayor amplitud lo van a encontrar directamente en el libro, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué tipos de casas nosotros nos vamos a encontrar. Nosotros vamos a tener casas sencillas, edificios, casas en planos, como el que tenemos aquí, quizá castillos, casas de campo, cabañas o iglús. Vamos a tener casas con paredes rectas. Miren que aquí tenemos una pared recta, que sería esta, la pared recta a la derecha, una pared recta a la izquierda, casas habitables, casas vacías o casas no habitables también, ¿no? Y cada una de estas con una característica específica, ¿no? Si nosotros vamos un poquito primero por el tipo de casa, debemos tomar muy en cuenta que la casa elegida por el evaluado puede proyectar aspectos
bien importantes o aspectos personales bien importantes, ¿no? Una casa sencilla suele expresar una necesidad de protección, de refugio emocional, de valoración incluso de la intimidad a nivel familiar. Un edificio puede indicar en cambio una sensación de encierro, pasiones externas, quizá falta de privacidad. Una casa en plano es un enfoque muy práctico que de cierta forma va muy conectado con el deseo de organización, el buscar un cambio incluso de residencia. El castillo, en cambio, va encaminado a la idealización, a los deseos de poder y también tomemos en cuenta que puede estar muy conectado con inmadurez y con el infantilismo también, ¿no? Tenemos también las casas de campo, los iglú, que van no, perdón, las casas de campo primero. Con las casas de campo, aquí nosotros tenemos esta necesidad de paz, de libertad, de calma, de tranquilidad. La cabaña, ahí sí, o el iglú, en cambio, viene con una personalidad que quizá busca romper lo convencional, ¿sí? Busca quizá destacarse o incluso también protegerse del entorno, ¿no? Esto prácticamente va como que en relación a ir rompiendo como tal las normas, ¿no? En cuanto a las casas con estas paredes, debemos tomar muy en cuenta que cuando la pared está recta a la derecha, implica introversión, dificultad para relacionarse con el resto, mientras que si la pared recta está hacia la izquierda, tiene mayor sociabilidad, apertura al entorno social, sobre todo. Recuerden que esto ya lo habíamos revisado en los primeros apartados, donde hablábamos de hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, qué características tiene cada uno de estos cuadrantes dentro de un dibujo también. Entonces, por ahí tenemos que ir enmarcando que el test tiene continuidad, ¿no? Por otro lado, si se dibuja una casa habitable, eso implicaría presencia de vida, calidez, felicidad del entorno familiar, ¿no? Si en cambio hay una casa vacía, ahí hablaríamos de incomodidad en el hogar o quizá con las personas cercanas o también una frialdad afectiva, ¿no? Todo está encaminado en este análisis que nos da el test, ¿sí? Vamos ahora con otro aspecto, un aspecto sumamente importante, que es el techo. Cuando nosotros hablamos del techo, aquí nosotros debemos tomar muy en cuenta, como ya lo habíamos visto, el techo es el mundo mental, la fantasía y la espiritualidad. Entonces, nosotros podemos encontrarnos imágenes como las que tenemos aquí con un techo muy grande, un techo pequeño, un solo techo, perdón, una casa que solo haya dibujado el techo, que no haya dibujado la casa, o una casa sin techo, un techo quizá remarcado, sombreado, un techo curvado, un techo de paja. Todas estas, aquí, todas estas posibilidades y quizá otras más, ¿no? Tomemos en cuenta que el test como tal nos da algunas aproximaciones de qué nos podemos encontrar o dónde podemos conectar el gráfico que nosotros observemos de nuestro paciente, de nuestro evaluado en este caso, ¿no? Si hablamos entonces de un techo muy grande, eso implicaría una imaginación activa, una fantasía muy elevada con una amplia creatividad. Un techo pequeño, en cambio, implicaría este razonamiento práctico, ¿no? Pensamientos muy concretos. Si solo dibuja techo, pues eso implicaría una imaginación, una fantasía desbordada, ¿no? Pero enmarcada también en la inmadurez, ¿sí? Cuando dibujamos solo techos, muy posiblemente se puede dar en niños o en cuadros psicóticos. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si en cambio dibujamos una casa sin techo, entonces ven aquí tenemos paredes, puertas, ventanas, pero no tenemos un techo, esto implicaría una personalidad concreta y realista, ¿sí? Sin espacio para imaginación, para introspección, para nada subjetivo, ¿no? Si hacemos un techo remarcado o un techo que esté sombreado, aquí tendríamos como interpretación ansiedad, esfuerzo por controlar incluso la creatividad o la fantasía, miedo quizá de que lo que estamos imaginando se vuelva realidad, ¿sí? Tenemos también techos curvados, como el que tenemos aquí en la imagen, y pues esto implica sensibilidad, toda esta parte que va hacia la creatividad, a la creatividad emocional sobre todo, ¿no? Y un techo de paja implicaría un estilo bohemio, ¿no? Una búsqueda de protección, timidez, sensibilidad, todas estas características sumamente importantes también de identificarlas, ¿no?
Vamos ahora a ver las tejas. Cuando hablamos de las tejas, recuerden, todo vamos con esta primera parte, ¿no? Las tejas van a ser el control del pensamiento. ¿Qué vamos a tener entonces entre las tejas? Podemos tener casas con tejas minuciosas, con tejas sencillas, con tejas curvas y sin tejas. Si las tejas son minuciosas, eso implica un pensamiento muy analítico, ¿no? Meticuloso, incluso llevando a la obsesividad muy. Quizás sí se enmarque dentro de este concepto, ¿no? Muy posible que esté enmarcado en la obsesividad. Tejas sencillas, ideales artísticos, espirituales, personas muy prácticas, personas que intentan evitar las complicaciones. Si tenemos, por otro lado, en cambio, las tejas curvas, como tenemos nosotros aquí, estas implican sensibilidad, cordialidad, afectividad, creatividad, hasta incluso un menor análisis de las cosas y el actuar en base a la intuición muchas veces, ¿no? Si tenemos en cambio un techo sin tejas, esto implicaría que es una persona muy directa, muy realista y que incluso puede mostrar un poquito de frialdad, ¿no? Como con dificultades para expresarse. Ahora vamos con las chimeneas. Recuerden que las chimeneas están muy conectadas con la parte sexual. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una casa sin chimenea? Esto implicaría una personalidad muy fría, ¿no? Poco afectiva, sin expresión emocional, ¿sí? Que de cierta forma, pues, tienen falta de ideales o de aspiraciones, ¿no? Sin humo, el deseo de afecto no correspondido, hay apatía, hay carencia de comunicación, hay represiones emocionales. Si la chimenea es humeante, debemos tomar muy en cuenta que esto implica que hay afectividad, ¿no? Que hay toda esta parte de la calidez. Esto implica una riqueza emocional, ¿no? Y que esto no solo es aplicado a la persona, sino que influye en los de su entorno también, ¿no? Si tenemos una chimenea que está con los ladrillos marcados, pues esto es una preocupación o tensión en lo afectivo o en lo sexual, ¿no? Si tenemos varias chimeneas, es esta necesidad intensa de afecto o incluso un contenido sexual elevado. Ahí puede haber algunos conflictos internos o de inadecuación a nivel del tema sexual, ¿no? Y si tenemos en cambio una chimenea mal confeccionada, implica con trazos o quizá con elementos que son poco coherentes, pues pueden indicar incluso desajustes sexuales, ¿no? Alguna patología a nivel de la sexualidad, ¿no? Y de esta chimenea va a haber humo. Y el humo como tal, recuerden, si regresamos acá, el humo va hacia la calidez, el afecto y las tensiones, ¿no? Es así como si el humo es denso, así como lo pueden ver en el dibujo que está remarcado, pintado, eso implica tensión o ansiedad. Si es ligero o en bucles, es decir, que tenga estos rasguitos, pues implica calidez, alegría. Si va hacia arriba, espiritualidad o idealismo. Si va hacia la izquierda, nostalgia y hacia la derecha, sociabilidad. ¿Sí? Todas estas características dentro de lo que es el. Ahora viene algo sumamente importante, las paredes. Recuerden que las paredes son esa contención del yo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de las paredes, podemos tener paredes firmes, que eso implica seguridad, confianza de sí mismo. Estas paredes bien trazadas implican seguridad emocional, límites internos bien definidos, ¿no? Si nosotros tenemos paredes reforzadas o sobrecargadas, esto va a reflejar directamente inseguridad, ¿no? Ese miedo a desmoronarse, esta dificultad incluso en confiar en el entorno, ¿no? Si por otro lado nosotros tenemos paredes débiles o poco definidas, esto puede ser interpretado dentro de la inseguridad, la vulnerabilidad afectiva o la falta incluso de contención. Y por otro lado, si nosotros tenemos paredes transparentes, o miren, aquí tenemos paredes, pero podemos observar lo que hay dentro de la casa, pues aquí debemos primero tomar en cuenta que esto es muy propio de los niños. Los niños dibujan con transparencias, ¿no? Pero si ya se da en el adulto, esto puede ser un indicador de alteraciones perceptivas, de distorsiones de la realidad o incluso a esta tendencia como a juicios muy subjetivos, ¿no? Por aquí va encaminado incluso a cuadros de pensamientos psicóticos. Entonces, es sumamente importante desde lo que nos dice el test explorar esta parte, ¿no?
Tenemos también, posterior a las paredes, las puertas. Las puertas, recordemos que es ese acceso emocional, ¿sí? La puerta representa el grado de apertura que tiene el individuo hacia la parte afectiva, ¿sí? Una puerta pequeña, cerrada, ausente, puede ser indicativa de una introversión, desconfianza, tendencia al aislamiento. Las puertas grandes o abiertas reflejan como esta hospitalidad, esta dependencia o esta sociabilidad, ¿no?, con el entorno. Una puerta, por acá tenemos otras con escalones, por ejemplo. Esta, la puerta con escalones, en cambio, va encaminada con el orgullo, la autosuficiencia, pero también con esta dificultad para establecer vínculos, ¿no? Si no hay puerta, pues aislamiento, incomunicación. Si la puerta está hacia la parte lateral, distancia emocional, una comunicación muy selectiva. Si la puerta está en cambio atrás, es una introversión profunda, dificultades netas para el contacto, se opone como tal al contacto con otras personas. Y si por otro lado, en cambio, tenemos una puerta con muchos detalles, si ustedes ven aquí un poquito, no sé si se alcanza a mirar, pero aquí nosotros tenemos una puerta, no sé si le puedo ampliar ahí, que miren, tiene muchos detalles, ¿no? Tiene las rejitas, tiene un visor, todos estos detalles más amplios, pues esto implica desconfianza, ¿no? Necesidad como tal de controlar ese, ese acercamiento con otros, ¿no? Esto en relación a lo que tenemos en cuanto a las puertas, ¿no? Las ventanas, nosotros ya habíamos revisado también que son ese contacto con el entorno. Las ventanas dentro del hogar nos permiten a nosotros observar de adentro hacia afuera. Así que por ende, las ventanas nos van a permitir identificar la relación con el entorno, pero dentro de una posición más controlada, ¿sí? Una posición un poquito más distante. Si nosotros tenemos ventanas abiertas, pues eso implica espontaneidad, disposición al contacto interpersonal. Si las ventanas, en cambio, están cerradas, incluso que pueden estar cerradas con cortinas, con rejas, pues eso implica ya poca apertura, ¿no? La necesidad como tal de esa protección, de ese retraimiento, la desconfianza en general, ¿no? Si no hay ventanas, esto implicaría que hay un encierro, ¿no? Una opresión de la parte afectiva y ese nulo contacto con el exterior, ¿sí? Una ventana dividida en cuatro, en cambio, va a estar encaminada a una persona estructurada, introvertida y racional para poder filtrar como tal el afecto o la conexión con los otros, ¿sí? Y una ventana, en cambio, en cuadrado, con un contorno simple, una visión global prácticamente sin atención al detalle, una comunicación directa y hasta incluso una comunicación que puede ser poco diplomática también, ¿no? Si en la ventana nosotros tenemos características como esta que les estoy presentando en este momento, que implica que tenga cortinas, que tenga flores, que tenga estos complementos como tal decorativos, reflejan directamente esta sensibilidad y una búsqueda como estética para tener una apertura emocional, ¿no? Con rejas, desconfianza, con manijas, ven que aquí tenemos unas manijitas, pues un pensamiento muy analítico, predomina siempre la razón sobre el sentimiento. Las ventanas en distintas alturas, desorganizadas quizá a nivel de las alturas, pues implica también un desorden emocional, una poca estructura a nivel comunicativo. Y las ventanas que se encuentran en el techo, esto implica imaginación activa, ¿sí? Esos deseos de evadir la realidad, una búsqueda de un sentido, de una comprensión del aquí y el ahora, ¿no? Ahora vamos con el camino. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el camino es ese acceso a la intimidad, ese puente quizás simbólico que se genera entre el evaluador y el espacio interno del evaluado? Es como nos permite tener acceso a esta parte más íntima del paciente, ¿no? Entonces, la presencia o la ausencia como tal del camino, esto implica
qué hay o no hay esta evasión, este bloqueo, esta dificultad para establecer vínculos, ¿no? Entonces, si vemos que, por ejemplo, dibujo una casa sin camino, eso implica que evita la intimidad, si no permite como tal el acceso emocional. Un camino silencioso, en cambio, que es el que tenemos nosotros aquí, implica poner límites, pero de forma muy diplomática, ¿no? El camino pedregoso, que tenga piedritas el camino, pues implica que pone barreras, ¿no? Que dificulta que las personas accedan directamente a su intimidad de una forma más ruda, ¿no? Menos diplomática. El camino, en cambio, que está direccionado hacia la izquierda, implica introversión, hacia la izquierda, extraversión, y con una curva hacia arriba, pues prácticamente, y más aún si se curva hacia la derecha, es optimismo, alegría, sociabilidad, esta actividad como tal, ¿no? También tenemos caminos bifurcados, que implica dos caminos. Esto implica un conflicto interno, ¿no? Entre abrirse o cerrarse, tener contacto o no tener contacto. Si hay un camino que rodea a la casa, como es el ejemplo que nosotros tenemos aquí, eso implicaría un aislamiento emocional y hasta incluso un narcisismo, ¿no? Si tenemos muchos caminos, esto implicaría extravertido, una personalidad muy superficial, que adopta fácilmente como vínculos, pero sin profundidad. Si el camino, por ejemplo, se ensancha hacia afuera, eso implicaría una apertura, ¿no? eh, Esta apertura, pero selectiva, ¿no? Está abierto todo, pero no todas las personas pueden entrar, ¿no? Entonces, si hay también que es selectivo y que también desea cierto aislamiento, ¿no? Si el camino es largo, en cambio, implica que necesita tiempo para tomar confianza, ¿no? Es decir, va dando una apertura, pero progresiva, va de a poco hasta que genere como ese acceso como tal a la intimidad, ¿no? Tenemos también el piso o el suelo. El suelo debemos tener en cuenta que es la base del yo. Entonces, prácticamente, este es el vínculo con la realidad. Un dibujo sin suelo, pues prácticamente nos va a denotar inestabilidad emocional, desarraigo, inseguridad. Un suelo recto denota, en cambio, necesidad de estructura, de orden. Un suelo, en cambio, en pendiente, descendiente, es decir, que va hacia abajo, en cambio, es de desánimo, agotamiento. Ascendente, en cambio, si va hacia arriba, implica esta ambición, ¿no? Estos deseos de superación. Los suelos cuadriculados, es decir, la cuadrícula en el suelo, reflejan pensamientos analíticos, ¿no? Control como tal de la parte racional, ¿sí? También las personas pueden dibujar casas en suelos sinuosos de inestabilidad, en un suelo seriado, tenemos muchas líneas por aquí. Esto implicaría espontaneidad, impulsividad, un apego como tal, más bien un poco apego a lo material. El suelo acentuado o remarcado, como el que tenemos aquí, pues implica seguridad material, ¿no? Esa necesidad de tener algo bien concreto y algo bien firme. Y podemos tener también casas sobre montículos. Cuando nosotros tenemos una casa sobre un montículo, esto puede reflejar narcisismo, egocentrismo, una actitud quizá a la defensiva del entorno, ¿no? Esta sensación como tal de superioridad. Eso es lo que nosotros tenemos en cuanto a los pisos, a los suelos. Hay otro contexto también en el cual nosotros nos podemos encontrar con pisos que están en perspectiva. Ven que este piso se va como hacia arriba, pues ahí es una visión global y de evolución gráfica, ¿no? Aquí tenemos una capacidad de análisis desde diferentes puntos de vista. Y si por lo contrario, la casa es dibujada, pero en un suelo hacia la lejanía, una casa dibujada en lejanía, pues, implica un distanciamiento emocional también, ¿no? En relación con el entorno. Todo esto en relación al suelo. Ya nos falta un poquito. ¿Qué más nosotros podemos tener dentro de lo que es la casa? Pues estos elementos complementarios o accesorios. En un gráfico de una casa, nosotros podemos tener algunos elementos añadidos, como son árboles, flores, animales, paisajes, cielo, nubes, agua, luna, sol, un montón de cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a dar cada uno de estos elementos?
Las plantas y los árboles, pues es esta necesidad de protección, ¿no? Los animales, soledad, carencias afectivas, los cercos, introversión, los balcones, deseos de escapar, las flores, alegrías de vivir, el pasto, incomodidad ante el ambiente familiar, el sol, autoridad paterna, protección, vigilancia, la luna, en cambio, es la figura materna, las nubes son toda esta ensoñación, el agua puede ser de diferentes esquemas, como un agua en movimiento que implica actividad, en reposo, esta dependencia materna, o si hay peces, esta inmadurez o infantilismo, ¿no? También nos podemos encontrar con ríos que si rodean a la casa, eso implica aislamiento. Si hay montañas, pues es esta ambición, esta seguridad, este querer crecer. Las construcciones auxiliares, como por ejemplo aquí, miren, tenemos una casita y tenemos también un garage al lado. Eso implicaría, pues, orden, organización, puede indicar también rigidez, ¿no? Si dibujamos a personas en la casa o alrededor de la casa, esto implica esta identificación personal o estas relaciones de significancia que pueden tener el entorno, ¿no? Si le ponemos una antena de televisión a nuestra casa, pues implica un estado de alerta, ¿no? De vigilancia constante. Y la lámpara como fuente de calor o cualquier otro tipo de fuente de calor es esta necesidad de afecto, ¿sí? Todo esto es lo que nosotros podemos identificar en nuestra casa. Recuerden que la casa como tal es esta relación que nosotros tenemos con nuestra familia, ¿no? El significado como tal de la casa, como lo habíamos visto en un inicio, hace referencia a esta conexión, ¿no? A este espacio emocional íntimo, a este yo emocional y el cómo este yo se refleja en la relación con los otros, sobre todo con los otros de nuestro entorno, ¿no? Padres, hermanos, pareja, desde esta parte de contención emocional, confianza y también pues de distanciamiento afectivo que puede experimentar la pareja, ¿sí? Con esto pues tenemos una explicación de todos los componentes que se pueden identificar dentro de la casa y cómo estos pues nos darían algunas características de personalidad del sujeto, ¿sí? Vamos a terminar el video en esta parte y en el siguiente video vamos a analizar en cambio al árbol. ¿Qué características o qué cosas tenemos que identificar en el árbol y qué significa cada uno de estos? Nos vemos ya en el siguiente video.